Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver una partida correspondiente al Campeonato del Mundo Amateur que se jugó en 1981. La partida la jugó Paco García de la Banda, que fue campeón de España en 8 ocasiones, contra un austríaco 5 dan. En aquel momento Paco García de la Banda era 4 dan y en esta ocasión perdió la partida, aunque tuvo mérito aguantar hasta los 50 primeros movimientos con una posición favorable. Vamos a ver primero los comentarios que hace el propio Paco García de la Banda a su partida y después veremos los comentarios, más bien los análisis que hace la inteligencia artificial. Mi rival era un austríaco Helmut Wilczek que me pegó una paliza y yo sin enterarme. La puesta en situación de esta partida es divertida, porque yo iba por una parte del cuadro de competición donde mi rival más fuerte era este jugador austríaco. Yo le consideraba muy mayor, o sea, de la vieja escuela, y en el convencimiento de que le podía ganar no pude dormir en toda la noche anterior del nerviosismo y presión a la que yo mismo me sometí. El comienzo de la partida es bastante estándar, siendo yo blanco me propuse desde el principio no dejarle crear grandes territorios e intentar controlar el centro, jugando alto en las dos esquinas izquierdas del tablero, no buscando la seguridad en puntos, sino la influencia. Hasta aquí es todo normal. De la primera escaramuza salgo razonablemente bien. Blanco ha quedado con un grupo estable, tiene dos esquinas y negro sigue manteniendo la ventaja de que ha empezado poniendo la primera piedra, dado que tiene aquí ya 3 piedras asegurando esta esquina. Me parece que K17 no debe ser muy buena, pues le deja completar su estructura en el rincón superior derecho, de una forma muy sana, aunque el desarrollo del resto del tablero parece como que todos los jugadores estamos satisfechos con el resultado. Aquí comentaba Paco que este movimiento quizá no sea muy bueno, puesto que permite esta y dejar que toda esta zona sea bastante segura de territorio negro. H3 me parece obligatoria, pero el resultado de la secuencia que jugué creo que fue el principio de mi derrota. Esta parece importante, pero comenta Paco que quizás no continuó bien. Esta es la que ha jugado en la partida y el propio Paco propone esta, que como veremos es la que propone constantemente la inteligencia artificial, o inclusive esta, un poquito más pasiva. Creo que una jugada como M3 o N3 hubieran sido más acordes a la decisión de pinzar en H3. Esto ya es la partida. Al dejar a negro coger el punto de K3, creo que la partida ya tiene muy mala pinta para blanco. Ante B8 me negaba a responder suave con B7 y mi espíritu de lucha me dirigía hacia algo más poderoso, implicando el centro del tablero, aun perdiendo la base de mi grupo de abajo a la izquierda. Aquí quizás la respuesta suave, como dice Paco, sería jugar aquí, en B7, pero su espíritu de lucha le lleva a jugar de esta forma. Esta
Este resultado me gustaba. Creo que fue el primer momento de la partida en la que la dirección del juego me hacía sentir que estaba haciendo lo correcto, luchando por un centro grande. El resultado después de toda esta secuencia es favorable para blanco. Con esta jugada parece que por aquí puede haber muchos puntos de territorio para las blancas. Hasta aquí la partida está equilibrada o incluso un poquito mejor para blanco, a pesar de esta enorme esquina y este lateral. En este momento tomé una decisión que creo fue totalmente equivocada, presionar el grupo central negro desde la dirección errónea, con H11. Ahora es turno de blanco y comenta Paco que aquí tomó una decisión completamente equivocada, quizás la que ocasionó la derrota. Debe presionar sobre este grupo negro, pero en lugar de jugar aquí, que es la que ha hecho en la partida, quizás debió jugar por este lado. Para atacar siempre se dice desde el grupo débil hacia el fuerte, dado que aquí tiene la fuerza, la influencia, el ataque a este grupo debe ser desde este lado hacia allá, de derecha a izquierda. Si juega por aquí, lanza a negro hacia este lado y estas piedras quedan más debilitadas. Este es el error. El tema está en que, si no logro matar el grupo negro del centro, estoy completamente perdido y las perspectivas son muy negras, pues el grupo se ha hecho grande y con una posible conexión a un grupo vivo en la parte inferior. Mi situación creo es desesperada y así empiezo a actuar. Como bien comenta Paco, si no consigue matar este grupo del centro, la partida la tiene perdida a puntos, dado que el negro se ha llevado 3 esquinas y tiene más territorio. Aquí ya está jugando un poco a la desesperada. Este KO es, probablemente, la única solución a la partida. Como él mismo dice, esta lucha de KO puede ser la única solución a la partida, pero en vez de lucharlo, toma otra decisión errónea, que es taparlo. Pero en lugar de lucharlo, doy por bueno un error grave el resultado, donde el que negro, con tantísimo territorio ya seguro, esté feliz por acabar vivo en el centro derecha del tablero. Aquí el blanco ya se ve perdido. T9 es una jugada totalmente inútil, como si mi rival fuera un niño pequeño. La situación se ha resuelto medio mal, sigue siendo desesperada, pero aún hay una esperanza, matar todo el grupo negro central. Blanco se pone a ello y negro a hacer 2 ojos. Convencido de que mi ataque al grupo negro central era imposible, me vuelvo loco intentando acciones a la desesperada. Ahora,
no vi que jugar en M8 era la única posibilidad de matar el grupo negro de la derecha. Y mi rival, muy inteligentemente, lo defiende, mediante O7. Esta era la única jugada que ofrecía posibilidades de matar al grupo negro, puesto que impide que esto sea un ojo, pero blanco no la hace. Y con este movimiento de negro, aquí ya sale un ojo y aquí como mínimo tiene otro. La partida está sentenciada. La lucha en la parte inferior es infructuosa, pues no veo una sencilla conexión entre los dos grupos negros, vía N3. Podría haber luchado mucho más duro, para erosionar poquito, pero algo es algo, dicha zona inferior, pero el resultado es un desastre para blanco. P12 evidentemente intenta matar el grupo blanco del centro, pero afortunadamente hay muchas alternativas de vida. Afortunadamente, la táctica no se me da mal y había calculado este golpe, para salvar dos grupos, uniéndolos. Pero no es suficiente. Aquí blanco captura dos piedras, pero es muy poco. Inclusive esto, que consigue también arañar otras dos piedras, sigue siendo insuficiente. Como bien dice Paco, las negras, el austríaco es un jugador muy experto y sabe que va ganando y no quiere complicarse la vida. Le ha regalado esas 4 piedras muy amablemente. Mi rival lo sabe. Y, ante una nueva escaramuza mía, me deja salirme con la mía, resguardando su ventaja holgada, por encima de todo. No luchar, cuando la partida está ganada, es un buen aprendizaje de un experto mayor que yo. Por aquí blanco ya viene un poco a la desesperada. No hay nada. Y aquí la partida termina. Aquí está amenazando cortar por arriba o por la derecha. No hay defensa. Se acabó la tortura. Blanco abandona muchas jugadas después de lo que lo debería haber hecho. Una pena de partida, por las expectativas enormes que me había hecho con ella, pero totalmente inmerecido hubiera sido ganar, pues mi rival jugó infinitamente mejor. Bravo, Helmut. Vamos a ver ahora la partida con el análisis de la inteligencia artificial. Aquí las negras jugaron este movimiento, Simari, pero la inteligencia artificial da Simari más largo y la partida podría continuar de esta forma. Esto es lo que propone la inteligencia artificial. Negro juega Simari y blanco juega en el lateral. Aquí la inteligencia artificial proponía un Kakari abajo. Podría haber continuado de esta manera. Es turno de negro. Negro juega aquí. Pero la inteligencia artificial propone
un shimari largo abajo que presiona sobre la piedra blanca, y esta es la secuencia que propone la inteligencia artificial. Ahora continúa en el lateral inferior izquierdo, entra en Sansan, típico de la máquina, y lo deja aquí. En la partida negro juega de esta forma, es una estructura buena, delimita bastante bien la esquina y presiona sobre la piedra blanca que tiene que jugar. Juega aquí, la inteligencia artificial propone más cerca de la piedra negra, un Kakari más claro. Y esta hubiera sido la secuencia estándar que podía haber seguido. Y ahora hace este movimiento quizás para impedir que negro se extienda y haga un mollo aquí arriba. Lo deja así, hace ahora un shimari en este lado. Nuevamente le gusta entrar en Sansan a la máquina. Y lo deja aquí. Este movimiento es un poco extraño porque blanco va a poder conectar, pero es lo que propone la máquina. El blanco se ha quedado bastante bien y es una partida equilibrada. Blanco juega aquí en lugar de aquí. Negro aquí. Blanco juega de esta forma. La máquina había propuesto, este es el punto que insiste en jugarlo para impedir que negro expanda su mollo. Un shimari arriba. La máquina nuevamente entra en Sansan. Y lo deja aquí. Sigue siendo una partida equilibrada. Blanco jugó aquí. Ahora es turno de negro. Negro va a jugar aquí. Pero la máquina propone un poquito más largo. El salto un poquito más largo. Y esta es la secuencia que propone. Este punto lo pone siempre. Es curioso. Y más o menos es lo que hemos visto antes. Aunque ahora negro consigue entrar ahí y el análisis para aquí. Sigue siendo una partida equilibrada. Ahora negro debería hacer algo con esta piedra, pero la máquina para el análisis aquí. Negro juega una extensión corta en vez de venir hasta aquí. Ahora blanco juega aquí y la máquina propone este movimiento una vez más. Y esta es la secuencia que podría haber continuado. Un poco compleja. Aquí habría que analizar mucho. Y la máquina para aquí. Ahora es turno de blanco. Se supone que va a salir con estas piedras blancas. Blanco hace salto y kentobi. Y ahora es turno de negro. Negro juega aquí. Es un gran movimiento. Pero la máquina propone primero este kikasi. Y ahora este movimiento que presiona sobre estas piedras blancas y hace puntos. El análisis de la inteligencia artificial sigue de esta forma. Esto hemos visto que lo ha hecho en las variantes anteriores. Y lo deja aquí. Negro juega en el lateral. Es un gran movimiento también. Y blanco extiende por este lado. Aquí la máquina propone este movimiento, presiona sobre estas piedras negras y combina bien tanto con esta
como con la piedra en Josi. El análisis que propone la inteligencia artificial sería este. Nuevamente este movimiento es curioso y lo deja ahí. Hasta aquí. Esto sería otra partida, empezando con este movimiento. Blanco extiende por este lado y negro juega este movimiento que estructura muy bien la esquina, como comentaba Paco, pero la inteligencia artificial propone este movimiento que parece el punto vital de este grupo blanco, porque combina muy bien con esta piedra y amenaza con dejar sin base a las piedras blancas. Hubiera seguido esta secuencia, nuevamente este Kikasi, y hasta aquí. Finalmente juega este movimiento, pero habiendo intercalado esta secuencia de este lado, y bueno, esto es más o menos normal. Esta es la curiosidad. Deja estas dos piedras aquí, tienen allí, y finalmente asegura este gran mollo. El negro juega directamente aquí. Ahora es turno de blanco. Blanco juega aquí. La inteligencia artificial nos propone este movimiento, igual que antes, que presiona sobre estas piedras. Y la secuencia que podía seguir sería esta. Hasta aquí. Negro con estas tres piedras aquí en el centro, aunque hay conexión por aquí, es una posición un poco extraña. Blanco juega aquí. Y esta extensión de negro para la inteligencia artificial es corta. Debería haber venido un punto más. Ahora blanco nuevamente aquí. Esta es la secuencia que podría haber seguido según la inteligencia artificial. Negro juega aquí. Es turno de blanco. Blanco juega de esta forma. Lo que propone la máquina es nuevamente este punto. Este punto parece que es importante porque lo está proponiendo constantemente. Obliga a negro a defenderse. Y aquí Kosumi es una jugada grande. Asegura la esquina y presiona sobre estas dos piedras. Este Kikasi lo juega en casi todas las variantes. Y hasta aquí. Parece una partida equilibrada, aunque negro se sigue quedando esta gran esquina. El blanco ha jugado aquí, tampoco es una jugada mala. Combina bien con esta. Negro juega aquí. La inteligencia artificial propone este punto que parece el punto vital de las blancas, porque esta piedra combina con esta. Y esta es la secuencia que podía haber seguido. Y el análisis llega hasta aquí. Aquí el blanco se ha quedado con influencia, pero sin base. Todo esto se ha quedado para las negras. El negro juega aquí.
Blanco defiende en Sansan, defiende la entrada, pero la máquina sigue recomendando esta. Obliga a defenderse a las negras. Y esta es la secuencia que propone. Hasta aquí. El blanco defendió en Sansan. Ahora es turno de negro. Negro juega a Kakari por este lado. Y nuevamente la máquina nos lleva a este punto. Parece que es un punto importante, como lo ha propuesto ya varias veces. Y esta es la secuencia que sale. Y este punto nuevamente para blanco. Y hasta aquí. Parece una posición razonable para ambas partes, aunque negro se ha quedado aquí mucho. Esta es la partida real. Negro juega aquí y blanco hace una pinza. Aquí lo que proponía la máquina nuevamente era este punto. Este punto es importante porque presiona sobre estas piedras. Y esta es la secuencia que propone la máquina. Este es un punto curioso. Aquí es una variante muy atípica. Blanco va a vivir, pero de una manera curiosa. No cabe duda que la máquina calcula cosas difíciles de ver en principio. Blanco en la partida ha hecho la pinza y negro invade en Sansan. Aquí lo que propone la máquina, nuevamente este punto. Y esta es la secuencia que podría haber salido. Esto se repite igual que antes. Y ahora blanco asegura la esquina. Aunque negro también consigue esta piedra que combina bien en este lateral. La secuencia acaba aquí. Es razonable para ambas partes. En la partida negro entra en Sansan. Blanco bloquea, es lo normal. Se podía haber planteado bloquear por este lado. Es lo que propone la máquina. Esta es la secuencia que propone la máquina hasta aquí, habiendo bloqueado por el otro lado. Blanco parece que tiene esta zona. Aquí esta piedra todavía tiene mucho allí. Esto es territorio muy seguro, aunque ha jugado esta para dejar allí, para una posible entrada por aquí. Y esto está sin decidir. Bueno, en la partida blanco bloquea por este lado, tampoco está mal, combina bien con esta. Esto es estándar, es Joseki, se juega de esta forma en la esquina. Y ahora esto es Joseki en una situación normal, pero en este caso la máquina propone entrar por aquí. Es mucho más activo porque este punto lo ha repetido en varias, como hemos visto ya en varias ocasiones, y ahora que está esta piedra, con más razón. Esto lo intercala y ahora viene aquí. Este Kikasi lo está proponiendo constantemente. Y hasta aquí. Es una posición razonable para ambas partes. Es un poco extraño esto. Aquí arriba quizás lo deja como un Kosai. Si sale un Ko, aquí hay muchas amenazas de vivir. Y aquí la clave ha sido no jugar esta, sino extender por aquí.
En la partida blanco sigue el Joseki estándar, que es jugar ahí, pero ahora negro aprovecha esta fuerza y extiende a la vez que pinza a esta piedra. De todas formas, la inteligencia artificial sigue proponiendo este punto. Es curioso. Eso no le contesta, a saber los cálculos que hace la máquina. No contestó y dejó que blanco viviera a cambio de haber jugado aquí. Aquí habría mucho que analizar y la máquina termina aquí. Ha hecho un Ikentobi por este lado, permitiendo a blanco vivir. Captura más o menos esta piedra, esta zona, y le deja a este grupo sin base. A cambio, le ha dejado vivir. Puede ser un intercambio razonable. En la partida, como hemos visto, negro pinza a esta piedra a la vez que se extiende. Ikentobi, negro también, es una buena jugada porque está asegurando puntos. Blanco Ikentobi también salta y asegura esta zona de puntos. Y negro juega por aquí. No está mal pensado, a la vez que amplía esta zona, amenaza con reducir esta. Ahora es turno de blanco. Blanco juega aquí, pero la inteligencia artificial propone este punto. Se trata de impedir que negro haga aquí una gran cantidad de territorio y la secuencia sería esta. El análisis para aquí. Está todo un poco en el aire. Aquí todavía hay conexión por abajo, incluso por aquí. Y este grupo ha impedido que esto sea territorio negro, pero es un grupo que no tiene base. En la partida blanco juega aquí. Todo esto es normal. Atari. Y aquí blanco defiende este Kikasi. La máquina lo considera un error. El corte no tiene mucha utilidad, puesto que aquí blanco está vivo y aquí también está vivo. Lo que propone la máquina es saltar por aquí. Y la secuencia llega hasta este momento. Blanco no debe contestar a este Kikasi porque realmente no amenaza demasiado. En la partida blanco juega ahí. También tiene su lado positivo, mantener todo conectado. Aquí negro juega de esta forma. Blanco continúa por la tercera línea, pero la máquina propone cortar. Este Kikasi lo está proponiendo constantemente. Y el análisis de la secuencia termina aquí. Parece que estas 4 piedras no tienen mucho futuro debido a esta. Y es una posición equilibrada. En la partida blanco juega por ahí, no corta. Negro juega Novi. Y blanco Hane. Aquí lo que propone la máquina es continuar.
Esta es la secuencia que propone la máquina. Hasta aquí. Negro vive y blanco se ha quedado aquí con una influencia exterior que tendrá su utilidad. Blanco hace jane en la partida. Negro nudo de bambú. Blanco conecta. Y negro salta. Aquí blanco hace bossy. La inteligencia artificial propone este Kikasi. Y esta es la secuencia que podía haber seguido. Negro se ha quedado cortado, pero no tiene problemas para salir. La partida continuaría y sería razonable para ambas partes. Esto es lo que se ha jugado en la partida. Como comentaba Paco, se elige la dirección equivocada. Ahora se lanza negro hacia este lado con estas 4 piedras débiles. Aquí, antes de salir, la máquina propone jugar esta. Intercala este sacrificio de 2 piedras porque puede jugar esta consente y finalmente blanco tendrá que capturar estas 2 piedras. Intercala esta secuencia y ahora sí, ahora hace Kosumi, sale. Y hasta aquí. Negro va a vivir y blanco también por este lado. Es una secuencia equilibrada. En la partida, negro sale haciendo Kosumi, blanco salta, aquí negro juega de esta manera, pero la máquina propone continuar por aquí, blanco corta, y la secuencia acaba de esta forma. Es cierto que blanco va a capturar estas 5 piedras, pero queda como Kosai y un posible Ko para capturar estas piedras blancas. Volvemos a la partida. Negro hace Kikasi. Blanco contesta de esta forma, haciendo nudo de bambú. Y vamos a ver lo que propone la máquina. Primero jugar ahí. Este Kikasi de nuevo lo está proponiendo varias veces. Aquí hay muchas variantes que habría que tener en cuenta. Un posible corte por aquí. Aquí, si negro juega de esta forma y corta, luego a su vez le faltan libertades. Esto es complicado, es lo que propone la máquina a este Kikasi. Blanco responde sólidamente haciendo nudo de bambú. Solo es una jugada defensiva, quizás sea esa la pega. Negro Kosumi viene hacia este lado intentando cercar a estas piedras blancas. Aquí negro juega de esta manera y blanco juega aquí. Aquí lo que propone la inteligencia artificial para blanco es jugar aquí.
Esta es la posible secuencia. Y lo deja aquí. Nuevamente es un análisis complejo. En este momento la inteligencia artificial ya da como vencedor a las negras. Blanco juega aquí y negro responde sólidamente de esta forma. No obstante, la inteligencia artificial propone esto. También es sólido y era perfectamente jugable. Esta sería la secuencia posible, muy favorable para las negras. Este movimiento es bueno también, pero más pasivo. Ahora blanco juega aquí. Como he dicho, en este momento ya las negras van por delante. Blanco quiere jugar un ko, dado que si lo gana podría equilibrar de nuevo la partida. No obstante, la inteligencia artificial dice que es aquí. Y esta podría ser la secuencia. Aquí habría que analizar mucho. Lo deja aquí. Aquí hay muchas variantes. Se entiende que la máquina lo ha calculado. Para un humano esto es más sencillo. Se provoca un ko y a lucharlo. Negro toma, blanco hace una amenaza, negro conecta, blanco toma, negro juega de esta manera. Aquí la máquina propone jugar aquí. Y ahora se va para abajo. Y lo deja aquí. Es algo muy extraño. Esto es lo que propone la máquina. Deja esto colgando y se viene aquí. Es cierto que aquí se impide que todo esto sea territorio negro, pero no se entiende muy bien cómo deja esto pendiente. En la partida, negro juega aquí. Negro juega Jane. Y blanco estira. Aquí la propuesta es jugar Jane por este lado. Si negro corta Atari, esta previa la intercalas muy a menudo. Ahora estira. Negro debe venir a por esta piedra blanca. Realmente complejo lo que está haciendo la máquina. Gracias a que jugó esta, ahora blanco puede conectar. De Atari, la secuencia termina aquí, el análisis, pero no es malo para blanco todo esto. En la partida blanco estira sin intercalar este Jane por aquí. Aquí esta jugada amenaza cortar y capturar estas dos piedras. Sin embargo, la inteligencia artificial se olvida de estas dos piedras, considera que es más importante jugar por ahí. Y esta es la secuencia que propone. Realmente compleja. Y lo deja aquí. Aquí parece que negro pierde estas piedras. Blanco consigue salir. No es malo para blanco. En la partida, blanco defiende este corte. Negro juega aquí. Y ahora blanco da Atari por aquí abajo. Aquí la propuesta de la máquina es Kosumi.
de esta forma. Aquí hay conexión porque se está jugando con el posible corte por este lado, y con esta piedra este Kosumi mantiene más o menos todo conectado. Y el problema ahora es para negro, porque aquí aún debe vivir. Esta jugada, como bien dijo Paco, es un error. No hace prácticamente nada, permite que negro juegue ahí. Ahora blanco juega de esta manera para mantener la conexión. Pero la máquina propone este movimiento una vez más. Y ahora la conexión se hace de esta forma, que es mejor. El análisis termina aquí. Blanco está conectado y negro aún debe vivir. Esto es la partida. Blanco juega aquí. Blanco corta y la máquina propone jugar así primero. El blanco sale, vive este grupo y aquí se entiende que tiene suficiente espacio para vivir. La pega es que negro se queda muchos puntos. En la partida, blanco corta, negro conecta y esta jugada es un poquito pasiva. La máquina nos dice que había que jugar aquí. Negro Kikasi, blanco conecta. Y la secuencia acaba aquí. Blanco ha capturado estas tres piedras, pero no se entiende cómo va a poder vivir ahora este grupo. Quizás entrando por aquí. El análisis de la inteligencia artificial acaba aquí. Es discutible o es difícil saber cómo tiene previsto salvar estas piedras blancas. Negro juega aquí, asegura la vida de este grupo, evidentemente. Blanco juega aquí, intentando conectar sus piedras, pero la máquina propone este movimiento. Este también es un movimiento que ha venido proponiendo anteriormente, presionando sobre estas piedras, y ahora es un momento óptimo para desarrollar este grupo a la vez que se presiona. Y esta es la secuencia que analiza la inteligencia artificial. El análisis acaba aquí. Ahora es turno de blanco. Puede entrar por aquí y el futuro de este grupo negro es incierto. Esto es la partida real. Negro salta. Aquí lo que propone la máquina es este movimiento para negras. Asegura muchos puntos y está amenazando cortar por ahí a estas piedras. Blanco conectaría y el análisis acaba aquí. En la partida real, las negras juegan aquí
y el blanco viene aquí. Aquí lo que proponen para blanco es este punto, nuevamente. Es cierto que jugando aquí mantiene la unión de las piedras, pero si por ahí puede vivir y por aquí también, no es tan importante. Este es más urgente para impedir que se haga todo esto territorio negro. La secuencia que podría seguir sería esta. Y el análisis acaba aquí. Se entiende que blanco va a vivir, negro también. El resultado final sigue siendo bueno para las negras. Esto es la partida real. Negro juega aquí. Lo que propone la máquina es este movimiento una vez más para cerrar todo esto, y podría seguir de esta manera con una partida muy favorable para negro. Esto es la partida real. Aquí blanco juega de esta manera. Lo que propone la máquina, una vez más, es este movimiento. Esto es lo que podría haber ocurrido. Y el análisis termina aquí. Es una secuencia bastante mejor para las blancas. Engullen estas piedras. Aquí el grupo blanco está vivo, aquí también. Aquí se entiende que también. En la partida blanco juega aquí. Está buscando cazar a este grupo negro, pero es muy complicado matar ese grupo. Con esto ya está definitivamente vivo. Juega aquí. Ahora blanco se decide a venir por esta zona. Y la cuestión es que negro cierra muy bien toda esta zona y se queda los puntos. Aquí, en lugar de jugar este movimiento, la máquina propone este. Es un poco extraño, aunque este corte hace que finalmente negro deba capturar las tres piedras, porque aquí no hay ojo. Y ahora se inventa este ko para intentar matar este grupo de abajo con un ko. Y el análisis termina aquí. Es curioso cómo saca este ko para intentar levantar la partida para blanco. Aquí la máquina ya estaba dando claramente vencedor a las negras. Las blancas aquí recuperan algo, pero no es suficiente. Y el blanco abandona.